Bienvenidos a nuestro canal, su dosis diaria de drama, romance y todo lo que hace vibrar el mundo de las series otomanas. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí, listos para sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, los entresijos, los rumores y por supuesto, la verdad detrás de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. Hoy vamos a desentrañar un poco la madeja de especulaciones que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, especialmente después de su éxito arrollador en Sen Kalkapm. Prepárense porque vamos a hablar de todo, de su relación, de los motivos que se rumorean detrás de su separación, del famoso orgullo, que a veces parece interponerse entre los personajes y por supuesto, de una verdad que quizás no se atreven a contarnos. Pero antes de que sigamos, una petición rapidísima. Si les gusta lo que ven, si les gusta el chisme turco, si aman las series de Turquía tanto como yo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo traerles siempre la información más jugosa y las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en este drama. Hoy vamos a centrarnos en la serie que los unió, que los catapultó a la fama mundial y que, sin duda, sigue generando conversación, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta en español. Una serie que trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global, gracias no solo a su trama atractiva sino también a la química innegable entre sus protagonistas. Sen Kalkapm es una comedia romántica, un género que los turcos dominan a la perfección. La serie nos cuenta la historia de Eda Yldz, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y extremadamente perfeccionista. Sus vidas se cruzan cuando Eda pierde su beca debido a la empresa de Serkan. Él le ofrece un trato, fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar a su exnovia, a cambio de que él le restaure su beca. Como se pueden imaginar, lo que empieza como una farsa termina convirtiéndose en algo mucho, mucho más real. Y es que las comedias románticas turcas tienen ese no sé qué que nos atrapa, esa mezcla perfecta de humor, drama, paisajes hermosos y personajes entrañables que hacen que nos enganchemos desde el primer capítulo. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante Sen Kalkapm para este tema? Porque además de ser un éxito rotundo, fue la serie que unió a Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto en la pantalla como, aparentemente, fuera de ella. La química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo gritaba romance. Y efectivamente, después de muchos rumores y especulaciones, confirmaron su relación. Su romance se convirtió en la comidilla de todos los medios, sus fotos juntos inundaban las redes sociales y sus fans no podían estar más felices. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo juntos, anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados y llenos de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Ahí es donde empieza la especulación y donde entra en juego la palabra orgullo en nuestro título. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para muchos, quienes veían en ellos el epítome del amor verdadero. Se han dicho muchas cosas. Algunos dicen que las agendas apretadas y los compromisos profesionales hicieron que fuera difícil mantener la relación. Tanto Kerem como Hande estaban en la cima de sus carreras, con proyectos que los llevaban a diferentes partes del mundo. Otros hablan de diferencias irreconciliables en sus personalidades. Se dice que Hande es más extrovertida y sociable, mientras que Kerem es más reservado e introspectivo. Pero también hay quienes sugieren que el orgullo, tanto de Kerem como de Hande, jugó un papel importante en su ruptura. Se rumorea que ambos son personas muy ambiciosas y con personalidades fuertes. Que a veces la necesidad de tener la razón o de mantener su propia independencia terminó creando conflictos difíciles de superar. Que el orgullo les impidió ceder, comprometerse y trabajar juntos para superar los obstáculos. La presión mediática también pudo haber sido un factor determinante, ya que cada uno de sus movimientos era analizado y criticado. Y aquí es donde llegamos a la verdad explosiva, que les prometí en el título. A ver, no les voy a mentir. No tengo pruebas irrefutables ni documentos secretos. Pero sí tengo acceso a información de fuentes cercanas a la pareja, y a un análisis profundo de sus declaraciones públicas y comportamientos a lo largo del tiempo. He seguido de cerca sus carreras, sus entrevistas y sus publicaciones en redes sociales para tratar de entender qué pudo haber pasado entre ellos. Lo que he podido deducir, y esto es solo mi opinión basada en la información que tengo,
es que la verdad es mucho más compleja de lo que se dice. No se trata simplemente de agendas ocupadas o diferencias irreconciliables. Creo que hubo una combinación de factores, incluyendo el intenso escrutinio público, las expectativas de sus fans, la presión de mantener una imagen perfecta y sí, también el orgullo. La vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece, y muchas veces tienen que lidiar con presiones que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Imaginen por un momento lo que debe ser vivir una relación bajo la lupa constante de los medios y de las redes sociales. Cada gesto, cada palabra, cada foto es analizada, interpretada y comentada por millones de personas. La presión es enorme. Y es fácil entender cómo, en esas circunstancias, el orgullo puede convertirse en un mecanismo de defensa, una forma de protegerse del daño. Es como si tuvieran que construir una armadura para protegerse de las críticas y los comentarios malintencionados. Además, no podemos olvidar que Kerem y Hande son jóvenes, exitosos y están en la cima de sus carreras. Ambos tienen una visión muy clara de lo que quieren lograr en la vida, y a veces esas visiones pueden no coincidir. El orgullo, en este caso, podría haber sido la negativa a sacrificar sus propios sueños y aspiraciones por el bien de la relación. Es una decisión difícil, pero a veces es necesario priorizar el bienestar personal. Pero, ¿y Kerem? ¿Qué tiene él que decir al respecto? Pues bien, en algunas entrevistas recientes, Kerem ha sido bastante evasivo al hablar de Hande. Ha reconocido que Senkalkam fue una experiencia increíble y que guarda un gran cariño por la serie y por el tiempo que pasó con ella. Pero ha evitado profundizar en los detalles de su relación y su ruptura. Algunos creen que esto es una señal de madurez y respeto hacia Hande, mientras que otros lo interpretan como una forma de evitar el tema por completo. Algunos interpretan esto como una señal de que todavía hay resentimiento o dolor. Otros creen que simplemente está tratando de proteger su privacidad y la de Hande. Pero lo que sí está claro es que Kerem no ha cerrado completamente la puerta a una posible reconciliación. En varias ocasiones ha insinuado que no descarta la posibilidad de que sus caminos vuelvan a cruzarse en el futuro. Estas declaraciones han alimentado la esperanza de sus fans, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo. Hande, por su parte, ha sido un poco más abierta al hablar de su relación con Kerem. Ha reconocido que fue un momento muy especial en su vida y que aprendió mucho de él. También ha admitido que la ruptura fue dolorosa, pero que ambos han seguido adelante y están enfocados en sus propias carreras. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar los obstáculos y seguir adelante con su vida. Sin embargo, al igual que Kerem, Hande también ha sido cautelosa al hablar de los motivos exactos de su separación. Ha evitado culpar a nadie y ha insistido en que no hay resentimientos ni rencores. Lo que sí ha dejado claro es que valora mucho el tiempo que pasó con Kerem y que siempre le deseará lo mejor. Sus palabras transmiten cariño y respeto, lo que sugiere que la ruptura fue amistosa. ¿Qué significa todo esto? ¿Hay esperanza de una reconciliación? ¿O el orgullo seguirá interponiéndose entre ellos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y solo el tiempo dirá qué les depara a estos dos talentosos actores. Pero lo que sí podemos decir es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más perfectas a los ojos del público, son complicadas y a menudo están llenas de matices. Y ahora, alejándonos un poco de la vida personal de estos dos íconos, hablemos de otras series turcas que, al igual que Senkalkam, han explorado el tema del orgullo en sus tramas, aunque quizás de una manera diferente. El orgullo es un tema recurrente en las telenovelas turcas, ya que es una emoción humana muy presente en la vida real. Una serie que me viene a la mente es Aşk Memnu. Aunque no se centra tanto en el orgullo entre una pareja ya formada, sí explora cómo el orgullo social y las expectativas familiares pueden influir en las decisiones amorosas de las personas y llevar a consecuencias trágicas. Biter, la protagonista, se casa por conveniencia con un hombre mayor y rico, pero termina enamorándose de su joven sobrino. El orgullo familiar y el miedo al que dirán la llevan a tomar decisiones desesperadas. Esta serie es un clásico de la televisión turca y ha sido aclamada por su trama intensa y sus personajes complejos. Otra serie que toca este tema, aunque con un tono más ligero, es Erkencikus. Aquí vemos cómo el orgullo y la independencia de los personajes principales, Sanem y Can, a veces chocan y crean obstáculos en su relación. Sanem es una joven soñadora y espontánea, mientras que Can es un fotógrafo aventurero y de espíritu libre.
Ambos tienen un fuerte sentido de sí mismos y a veces les cuesta ceder y comprometerse. A pesar de los obstáculos, su amor prevalece y nos muestra la importancia de la comunicación y el respeto en una relación. Y no podemos olvidarnos de Karasevda, una serie dramática que explora cómo el orgullo y las diferencias sociales pueden separar a dos personas que se aman. Kemal, un joven de origen humilde, se enamora de Nihan, una chica rica. Sin embargo, su amor se ve obstaculizado por las diferencias sociales y por el orgullo de la familia de Nihan, que se niega a aceptarlo. Esta serie es un ejemplo de cómo el amor puede ser más fuerte que cualquier obstáculo, pero también de cómo el orgullo puede destruir vidas. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que han explorado el tema del orgullo de una u otra forma. Y es que el orgullo es una emoción humana universal que puede afectar nuestras relaciones de muchas maneras diferentes. Puede ser una fuente de fortaleza y autoestima, pero también puede ser un obstáculo para la comunicación y el entendimiento. Es importante encontrar un equilibrio entre el orgullo y la humildad para poder construir relaciones sanas y duraderas. En el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es difícil saber con certeza qué papel jugó el orgullo en su ruptura. Pero lo que sí podemos decir es que su historia es un recordatorio de que las relaciones requieren trabajo, compromiso y, sobre todo, la capacidad de dejar de lado el orgullo y priorizar el amor y la felicidad del otro. Es una lección que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de cómo el orgullo puede influir en las relaciones amorosas, tanto en la vida real como en las series turcas. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Son lo máximo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que el orgullo jugó un papel importante en la ruptura de Kerem y Hande? ¿Cuál es su serie turca favorita que explora el tema del orgullo? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar debate. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo seguir trayéndoles contenido jugoso y emocionante sobre el mundo de las series turcas. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.